¿Qué es la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Inglaterra, Francia y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más drásticos fue la Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Existió también una importante ilustración española e hispánica, la de la escuela universalista, aunque más científica y humanista que política. El siglo XVIII es conocido por estos motivos como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso. Importantes ideas como la de la búsqueda de la felicidad, la soberanía de la razón y la evidencia de los sentidos, como fuentes primarias del aprendizaje, nacieron durante esta época. Ideales tales como la libertad, igualdad, el progreso, la tolerancia, la fraternidad, el gobierno constitucional y la separación iglesia-estado tienen su nacimiento también en esta época. Yo voy a profundizar el tema de fecha y dónde se originó la Ilustración. Este movimiento filosófico inició en Europa, aunque se originó en Inglaterra, cobró mucha más importancia en Francia durante el siglo XVIII, pero se cree que obtuvo una aparición en 1685. Se centró en la razón humana, su capacidad de investigar y el conocer la naturaleza a través de la observación y la experimentación. Se admite comúnmente que la Ilustración es un movimiento cultural y filosófico que impregna la sociedad europea durante el siglo XVIII. Algunos lo sitúan entre 1688 y 1789, los demás entre 1715 y el año de la Revolución Francesa. Sea como fuere, no cabe duda que el siglo ilustrado es el siglo del triunfo del hombre y sobre todo de su razón autónoma como instrumento para llegar al conocimiento de todas las cosas. Es el 700 cintura de los grandes descubrimientos, de los grandes avances tecnológicos y sobre todo de la revolución en el conocimiento de la naturaleza. Este presente a lo largo de toda la filosofía ilustrada. Características de la Ilustración. El movimiento de la Ilustración se caracterizó por las siguientes: el pensamiento crítico. El uso de la razón era necesario para interpretar el mundo y se empleó en una nueva forma de pensamiento que dejaba de lado las justificaciones mágicas que no podían ser comprendidas desde la lógica. El conocimiento como herramienta. Los descubrimientos científicos y tecnológicos eran considerados como una posibilidad de progreso, tanto material como moral, capaces de mejorar la calidad de vida de las sociedades de la época y conducirlas hacia la felicidad. Las leyes de la naturaleza. Los estudios y experimentos realizados desde la ciencia permitieron explicar fenómenos hasta entonces inexplicables. Por ejemplo, las leyes de la mecánica de Newton. La enciclopedia. La recopilación del conocimiento y su divulgación se realizó a través de las enciclopedias, con el objetivo de combatir la ignorancia, dando que el conocimiento estaba asociado a la libertad. El antropocentrismo. Se vuelve a considerar al hombre como el centro de todo, según las ideas del Renacimiento del siglo XV, pero desde su capacidad de razonar y de pensar de manera crítica, no desde su manera existencial. La burguesía instruida. La burguesía y los sectores de la aristocracia pudieron acceder a los primeros libros y enciclopedias. Solían realizar reuniones privadas en las que discutían diversos temas de política, ciencia, filosofía, entre otros, para intercambiar sus aprendizajes. El debilitamiento de la Iglesia. El poder de la Iglesia disminuyó a medida que la razón adquiría protagonismo y cuestionaba algunas posturas tan rígidas o autoritarias. La Iglesia perdió presencia en las decisiones políticas. El principal objetivo de la Ilustración es educar al pueblo en la investigación y en la ruptura de los dogmas. La Ilustración fue un movimiento científico e intelectual que surge en el siglo XVII en Europa, que permitió promover la ilustración en la educación, la ciencia y el saber a través del pensamiento.